Bueno, muchas gracias, Lola, lo primero por haberme invitado a estar con vosotros otro año más. Para mí es un placer y es un honor. Muchas gracias por la presentación también tan cariñosa. Y bueno, comienzo diciendo que tenía preparado algo que ya se sabe que las cuestiones estas tecnológicas fallan cuando quieren, y entonces pues quizás no salga tan expresiva como a mí me hubiera gustado. Cuando hago investigaciones, desde hace un tiempo acá, trato de hacer grabaciones en vídeo que permitan recuperar fragmentos de aquello que ocurrió mientras investigábamos. Y esos vídeos hoy no voy a poder proyectarlos porque hay un problema de audio. Entonces, bueno, yo intentaré explicar un poquito qué es lo que habría aparecido en esos vídeos. Bueno, me planteo lo posible y lo necesario en las prácticas inclusivas. Me lo planteo también en el contexto de vosotros y vosotras como futuros profesores de secundaria. Me lo planteo en general en la escuela y pienso que si empezamos por lo necesario, lo urgente es que esto no vuelva a ocurrir. Lo urgente es que en casos como el de Gloria, que es una vecina de aquí de Málaga, que en abril llevaba un año desescolarizada, sigue desescolarizada, aunque ya con atención en el domicilio, porque en el centro en el que ella estaba, las familias, los padres y las madres de su clase decidieron hacer una huelga, no llevando a su hijo e hija, de manera que eso forzara una exclusión de Gloria. Esto que puede parecer ciencia ficción, no es ciencia ficción, ocurrió ahí al lado. Conozco a la madre, conozco el caso y no es algo extraño. De hecho, este año pasado volvió a ocurrir en otro sitio, en Pontevedra, un caso similar. Lo urgente es que esto no ocurra. Ahora, lo que tendríamos que pensar no es solo que esto no ocurra, porque esto ocurrió con la connivencia de un centro. Es decir, esto no ocurre si no es porque el centro no ha parado los pies en determinado momento o no ha alentado algo así. Ocurrió también en el caso de Rubén. Rubén estuvo, pues creo que fueron 4 años desescolarizado, porque le hicieron un dictamen en el centro. Sabéis que se hacen dictámenes de escolarización, los equipos de orientación hacen dictámenes de escolarización y esos dictámenes de escolarización pues deciden si tú vas a continuar en el aula ordinaria, si vas a continuar en un aula específica o si vas a tener que salir del centro. En el caso de Rubén decidieron los profesionales que saliera del centro y él, su familia, decidió que no iría a un centro específico, porque entendían que era el derecho de Rubén a estar en el mismo aula que el resto de sus compañeros y compañeras. Estamos hablando de un caso en educación secundaria obligatoria. Y lo que hay detrás de todo esto es algo tan simple y tan bruto como que lo que hay en esa fotografía en realidad nos parece una obscenidad. Nos sigue pareciendo obsceno que determinadas personas estén con determinadas otras. Y lo digo así, sin paños calientes, lo digo claro. Lo que ocurre es que seguimos pensando que hay personas que tienen derecho a estar en el aula ordinaria y hay personas que no tienen derecho a estar en el aula ordinaria. Y me gustaría hoy sembrar, no sé si soy capaz de sembrar alguna, al menos, duda sobre ese ideario que tenemos todavía todos y todas incrustados.
Os presento a mi hermano, se llama Rafael, y me hago esta pregunta me la hago continuamente. Me pregunto cuál es el destino que depara a personas como mi hermano. ¿Qué destino depara la escuela a personas como mi hermano? Y entonces pienso, pues el destino que les depara a las personas, a los niños y niñas con discapacidad, a los niños y niñas gitanos, a los niños y niñas de clases desfavorecidas, a los niños y niñas inmigrantes, lo que les depara mayoritariamente en la escuela es el fracaso. Y entonces pienso en eso de qué es lo necesario y desde luego pienso, lo necesario es que esto no ocurra. Lo necesario es que la escuela, que dice ser un lugar, y estamos hablando de lo que dicen las leyes, lo que dice la legislación incluso antes de morir Franco ya reconocía el valor de la educación para la igualdad de oportunidades, para igualar las desigualdades sociales. Ese valor o ese pilar que se supone que sostiene a la escuela, pues de hecho está ocurriendo que no se está cumpliendo. Y entonces pensaba la necesidad de generar nuevos caminos. ¿Cómo podríamos salir de ese camino que ahora mismo está establecido, que es que el destino que tiene establecido mi hermano y las personas como mi hermano está ya marcado por la escuela? Tan marcado está que existen itinerarios creados para ellos. Y son itinerarios exclusivos para ellos y para ellas. De modo que la escuela ya tiene diseñado el futuro de mi hermano. En realidad la escuela tiene diseñado el futuro de todos nosotros y nosotras. Pero especialmente férreo ese diseño que ha hecho para las personas que llamamos con discapacidad. Y este era un vídeo en el que en realidad este vídeo, los demás no, pero este está muy bien. Lo veis así. Digo, lo veis así y está muy bien porque así es como lo oye ella. Es una bailaora de Sevilla, la primera persona que termina el grado profesional de danza con sordera. Ella tiene un resto auditivo pequeño y ha conseguido generar un itinerario nuevo donde nadie pensaba que podía generarlo. Ha conseguido hacer un camino que antes no estaba andado. La escuela no contempla que eso ocurra. De hecho, la escuela tiende a hacer que ocurra lo otro, que ocurra que se sigue el camino que se había diseñado previamente. Este otro caso, este ya sí que no lo puedo enseñar, es muy interesante. Él se llama Manolo Tomás, toca la guitarra, toca flamenco, no lo vais a poder escuchar. Es muy interesante porque... ¿Ahora se escucha? ¿Sí? Bueno, algo vamos a salvar. Él se llama Manolo Tomás. Yo lo conocí al verlo en una entrevista que le hizo Jesús Quintero, muy interesante, y en esa entrevista le pregunta varias cosas. Hay una que me llamó mucho la atención, una pregunta que le hace, dice, hay cosas que son imposibles, le dice Jesús Quintero, y él dice, y lo son, y es que son imposibles. Claro, pero hay otras que no son imposibles, aunque pensásemos que sí lo son. Y él contaba cómo su profesor de guitarra, cuando él llegó y le dijo, yo quiero tocar la guitarra, a pesar de no tener ningún dedo, en la mano derecha, el profesor de guitarra, en lugar de decir, tú no puedes tocar la guitarra,
o yo no te puedo enseñar a tocar la guitarra, lo que hizo fue vendarse la mano. Vendarse la mano y aprender a tocar la guitarra con la mano vendada. ¿Qué posición la de ese profesor cuando decide ponerse en la situación de la otra persona? Y también podemos andar los caminos, otros caminos, crear otros caminos, como el que hizo mi hermano. En el caso de mi hermano, al igual que en el caso de Manolo Tomás o de la niña de los cupones, que es la anterior que habíamos visto, han tenido que ser los primeros para poder ser cualquiera. Han tenido que ser los primeros en algo para poder ser uno más. En el caso de mi hermano, pues él toca la trompeta. Entre las cosas que hacemos en las escuelas, y no solo en las escuelas, pero también en las escuelas, y que están dificultando la vida de las personas con discapacidad, que llamamos con discapacidad, hay un proceso que es la cosificación, que no es un proceso único que ocurre con las personas con discapacidad, ocurre por ejemplo con las mujeres, ocurre con muchos colectivos que son denostados o que son ninguneados. El proceso de cosificación es un proceso a través del cual convertimos a las personas en cosas. Mi madre lo explica muy bien en este vídeo, no sé si se va a escuchar. A ver, tengo que ver yo dónde está el altavoz. No sé ni por dónde sale el sonido. Bueno, a ver si se escucha y si no lo cuento. Fue una señora... ¿Se escucha? Que llevaba a su niño, pesaba menos que el mío pesaba 5 kilos o 4 kilos y pico, y el de ella pesaba menos. Está hablando recién nacido mi hermano. Y le dije yo a la que fue visitando, le dije, ¿por qué esta señora, su niño pesa menos que el mío y el mío no se nota más? Dice, porque estos niños se llaman niños de trapo, muñecos de trapo, se llaman. Es muy interesante lo que ella plantea, lo que ella vivió, que ella no lo vive como algo traumático, pero lo que está contando es algo muy intenso. Cuando yo escucho esta entrevista y vuelvo a escucharla, pienso, ¿y qué será eso de muñecos de trapo? Y entonces me voy al diccionario y veo que los muñecos son, la acepción primera, figura de hombre, hombre de poco carácter, cadáver de persona. Y veo aquello de trapo, y entonces busco trapo y me dicen que es un pedazo de tela desechado, hecho de desechos, de residuos, de restos, de morralla. Y entonces, en ese momento tan sencillo en el que una madre vulnerable, en un momento muy sensible, pregunta a una enfermera, la enfermera le dice, es que estos niños los niños con síndrome de Down, son muñecos de trapo. Se les llama muñecos de trapo. Entonces se ha convertido la persona en una cosa. Y se ha convertido la persona en un cadáver de persona. Y esto que me parece que algunos estarán diciendo menudo exagerado, me pongo a profundizar un poco más en esta idea y yo he investigado, lo que más he investigado ha sido la realidad de mi familia. Y en esa realidad de mi familia pues he ido haciendo un montón de entrevistas y de grupos de discusión y de grupos focales, y, en fin. Y en esas entrevistas iba preguntando muchas cosas y entonces la gente hablaba cotidianamente como piensa. Y entre las cosas que contaban, yo noté, una vez estaba analizando la cantidad de veces que decían persona. La palabra persona. Y a mí me sorprendió. Porque yo de mi hijo, que no tiene discapacidad, no tengo que estar diciendo continuamente que es una persona. Y de mi hija tampoco. Y de mi pareja tampoco.
Pero todas las personas que me estaban hablando de Rafa se veían en la obligación de estar todo el rato diciendo es una persona. Y entonces busco en la literatura científica y encuentro algunas propuestas, teorías muy interesantes de investigadores que investigan, que son de los estudios sobre discapacidad y que muestran que esto que yo estaba encontrando o esta metáfora que le habían hecho a mi madre no es algo baladí, sino que es algo intenso. Y dice Aberley: las teorías opresivas de la discapacidad imponen estereotipos y distorsionan de manera sistemática las identidades de sus posibles sujetos, lo que restringe la integridad de su humanidad al reducirlo únicamente a sus aspectos problemáticos. Tú eres un síndrome de Down. Tú eres un ciego. Entonces tú te has convertido en la ceguera. O tú te has convertido en el síndrome. Y yo tengo 2 paralíticos cerebrales. Yo en mi clase tengo un síndrome de Down. Y entonces ha restringido la humanidad de esa persona hasta el punto de haberla convertido en el síndrome, en lo que no es. Por ejemplo, yo tengo un cojo. Entonces se ha convertido la persona en lo que no hace. Nunca en lo que hace, solo en lo que no hace. Y dicen otros investigadores, dicen: en el corazón de la discriminación contra las personas con discapacidad está la idea de que no reúnen los requisitos para ser consideradas completamente humanas. Y entonces, en realidad, de lo que estamos hablando es de que pensamos que esas personas no son humanas. Y me encuentro con una conversación muy interesante de 2 grandes pensadores. Uno es un filósofo, se llama Alexander Jolien, y el otro es Boris Cyrulnik, es un gran psiquiatra que es uno de los principales precursores de, no sé si lo habéis escuchado hablar, la resiliencia. Esa capacidad de sobreponerse ante la adversidad, ¿no? Bueno, en esta entrevista, la entrevistadora comienza, digo porque empieza el vídeo un poco atrancado, la entrevistadora comienza hablándole a Alexandre Jolien sobre cómo se presenta él en su página web, ¿vale? Y dice esto. Écrivain et philosophe. Et quand on va voir sur votre site, vous marquez écrivain et philosophe, mais avant vous marquez homme écrivain et philosophe. C'est intéressant comme précision. Au cas où il y aurait des doutes. Oui, c'est bien de démarrer une relation sur des bonnes bases. Non, c'était juste pour revendiquer le droit d'être un homme à part entière et contre le danger d'être réduit justement au handicap. Ouais, donc c'est que ça vous est déjà arrivé qu'on vous réduise à ce handicap moteur avec lequel vous êtes né, qui a fait que vous avez passé 17 années en institut. Oui. On vous a beaucoup résumé à ça et dénié ce profil d'homme finalement. Oui, ouais. Exactement. Profil qu'on vous a vous aussi refusé, profil d'homme, Boris Cyrulnik. On va parler de votre enfance. Vous avez eu tous les deux des enfances assez à part, très différentes l'une de l'autre, mais vous aussi en tant que juif, pendant la Deuxième Guerre, on vous a complètement dénié, même à 6 ans, tout petit, le droit d'être un homme plus tard. Oui, absolument. Je considérais que j'étais chassé de l'humanité et que j'avais pas la possibilité d'être, j'avais pas le droit d'être humain alors que j'en avais la possibilité. Donc il a fallu faire comme Alexandre, il a fallu gagner sa place. Son 2 experiencias muy diferentes, pero que tienen en común algo que ellos mismos están identificando como que es el haber sido expulsados de la humanidad. En el caso de Boris Cyrulnik, él estuvo en un campo de concentración. Bueno, en realidad yo accedo a este vídeo después de grabar este otro vídeo de mi hermano. A mi hermano también en la secundaria obligatoria, un día nos reúnen a la familia y nos dicen que Rafa tiene que salir del centro porque no puede aprender más. Y entre comillas, no puede aprender más. Y entonces la familia se niega a que sea expulsado del centro, a que vaya a un centro específico.
y bueno, ocurren cosas que después iremos viendo. En ese momento, en ese momento no, pasados los años, le pregunto a Rafa, ¿qué sentías tú en aquel momento? Y entonces él me cuenta esto. Un ataúd de los muertos, lo abro y estoy aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Explícalo, anda. Sí. Uno me hace daño, vale, estoy herido, tengo sangre por todo el cuerpo, pero el Señor me empujó. Dice, tú puedes, yo te doy el don que es la música, luchando con la escuela, ¿vale? El autobús que yo estaba, bueno, estaba en mi mente, no es real. Abro el ataúd y aquí estoy. Y entonces encuentro el sentido a las teorías opresivas de la discapacidad, que entienden la discapacidad como un problema que no está en el cuerpo de la persona, sino que está en la relación entre la persona y el resto de las personas. En este caso, Rafa hace una metáfora muy expresiva de cómo vivía aquello. Vivía aquello como haber sido enterrado, como haber sido matado. Cuando yo le pongo este vídeo a mi hermana, en concreto a una de mis hermanas, ella hace una expresión muy interesante. Dice, joder, pero alguien le ha metido en el ataúd. ¿Y quién creéis que metió en el ataúd a mi hermano Rafa? Estos de aquí. Los profesionales. Son los profesionales los que negaron la humanidad, en este caso negaron la educabilidad, le negaron la capacidad de aprender, le negaron el derecho a estar con los demás y se lo negamos nosotros. Claro que es el sistema, pero el sistema finalmente está encarnado en cada uno de nosotros y nosotras. Y entonces esto me ayuda a mí a pensar que lo que tenemos que cuestionar es la normalidad. Lo que tenemos que cuestionar en nuestras prácticas es aquello que expulsa a las personas, a determinadas personas. Y es esta idea de normalidad que está organizando nuestra mente y que está organizando nuestras prácticas. Porque la normalidad está en los ritmos de aprendizaje que imponemos. La normalidad está en los tiempos. La normalidad está en la organización del espacio. La normalidad está en los materiales que utilizamos. La normalidad está en las actividades que hacemos. La normalidad está organizando prácticamente toda la tarea que estamos haciendo como docentes en las escuelas. Claro, trabajar para la normalidad es antagónico a trabajar para las personas, porque las personas nunca somos la normalidad. Y entonces yo le pregunto a otra de mis hermanas, le pregunto, oye, ¿y qué papel jugaron los profesionales en la historia de Rafa? En este caso ella estaba hablando de los orientadores. Y dice esto. Lo que conozco desde luego de la etapa más dura suya fueron zancadillas, yo no conozco otra cosa. Falta de confianza, lo que decía antes, falta de confianza en que el alumno puede aprender. Que eso es ya ponerle el techo, y cuando tú ya le pones el techo, que además el techo te oprime la cabeza, pues que ya no puedes subir, no, es imposible. Entonces, para mí, han sido frenos en su vida.
nos podemos convertir en frenos. Nos podemos convertir en aliados o nos podemos convertir en frenos. En este caso, una orientadora nos dice que Rafa no puede aprender más y todo el equipo docente se une a ese veredicto. Como si el equipo docente no tuviera cabeza, como si el equipo docente fuera al dictado de otros. Bueno, eso tiene un sentido. Eso tiene el sentido de que tenemos intereses en que las cosas permanezcan como están. Y los profesionales tenemos intereses también en que permanezcan como están. Y cuando vayáis a la escuela o cuando ya habéis ido a la escuela en las prácticas, habéis encontrado, y vais a encontrar mucho más, que la escuela tiene una dinámica y que protege esa dinámica. Y que cuando sales de esa dinámica, la escuela tiende, como institución, tiende a traerte al camino. Como el camino que hay también diseñado para las personas con discapacidad. Paso esto. Y entonces, si lo que queremos es transformar la realidad, lo que tendremos es que poder salir de la realidad. Y la mejor forma de salir de la realidad, tal como la entendemos ahora mismo, es a través de los sueños. Los sueños es lo incontrolado. En los sueños todavía no está el control, o no tanto, no es tan férreo el control que tiene el entorno sobre nosotros. Fijaos que yo antes estaba hablando de la discapacidad como opresión y esto tiene un sentido, tiene una argumentación sencilla. Hay unos grandes investigadores que hablan de la discapacidad como opresión y no como una realidad biológica, sino como opresión, cuando dicen, bueno, los factores biológicos personales no pueden explicar la exclusión. Por ejemplo, que tú tengas parálisis cerebral no es un argumento para que tú no encuentres trabajo. Que tú tengas síndrome de Down no es un argumento para que tú fracases en la escuela, porque eso son cuestiones relacionales, son cuestiones sociales. El fracaso escolar no es algo personal, sino social. El trabajo lo conseguirás en la medida en que dispongamos de trabajos para todos y todas, decidamos que sean para todos y todas. Salir de esos esquemas requiere necesariamente de los sueños, requiere de poder pensar la realidad más allá de lo que es aquí y ahora. Así lo explica otro de mis hermanos. Muestra algo que a mí me apasiona, y es que las personas tenemos por delante, fundamentalmente, y más que otra cosa, sueños que hacer, sueños que fabricar. No que fabricar, sueños que realizar. Y ya está. Muestra eso, muestra que las personas, pues, lo único que necesitamos muchas veces es tiempo, lo único que necesitamos es de los demás apoyo. Apoyo en el sentido de encontrar, pues, lo que cualquiera necesita de los demás. Habla de apoyo y entonces los profesionales, cuando escuchamos apoyo, ya estamos pensando en apoyo escolar, ¿no? Otros profesionales piensan apoyo terapéutico, pero mi hermano no estaba hablando de apoyo ni escolar ni terapéutico, estaba hablando de lo que necesitamos de los demás es apoyo. Por lo general, los profesionales decimos, este niño necesita apoyo, pero lo decimos con la intención de que venga un apoyo y se lo lleve. Lo que no decimos es, este niño necesita mi apoyo, que es algo bien diferente. También mi hermana habla de esta idea de apoyo que me parece que supera en mucho lo que hemos pensado mayoritariamente los profesionales. Pensaba que tenía aquí la diapositiva y no la tengo. Esta hermana lo que plantea es que
al preguntarle por la experiencia de Rafa, ella dice, Rafa lo que ha tenido siempre ha sido que se ha sentido respaldado humanamente. Y humanamente vuelve de nuevo a rescatar lo que en las instituciones robamos a las personas con discapacidad, que es su humanidad. Entonces, volver a recordar que lo que necesitamos es apoyo humano. Ese apoyo humano es el que necesitamos todas las personas. Hoy, esta mañana estaba con una madre de una chica autista y me decía que llevaba 3 años en los que la profesora de su hija le decía que es que su hija le ponía nerviosa. Es que tu hija me pone nerviosa. Y entonces lo que está es continuamente mandándola al aula de apoyo. Porque su hija le pone nerviosa. Lo más interesante de esto es que esa persona que no aguanta a su hija, que no está aguantando a Lucía en ese caso, es quien dictamina quién es Lucía, o mejor, qué es Lucía. Y cuando la madre dice, no, lo que tú estás diciendo no es Lucía, entonces el profesional o la profesional le dice, esta mujer no acepta la realidad que tiene. ¿Me estáis entendiendo? Y entonces, trascender la opresión, si pensamos en esa discapacidad como opresión, pues necesitamos ser aliados de los sueños. Yo recuerdo un día en clase, aquí en la facultad, una clase de infantil, llegó de las prácticas, llegaron los estudiantes y una estudiante vino a mi mesa y me dijo, hoy he venido fatal de las prácticas. Y entonces yo le pregunté por qué. Y ella me dijo, pues porque un niño me ha dicho, le he preguntado que qué es lo que quería ser de mayor y me ha dicho que aviador o policía, o sea, piloto o policía. Y yo le digo, y ese es un problema. Y dice, hombre, es que es ciego. Y entonces hicimos una asamblea en clase para debatir sobre eso, sobre esa preocupación que tenía ella. Y entonces ocurrió algo muy interesante. Lo que ocurrió fue que toda la clase empezó, todos aquellos futuros maestros y maestras empezaron a posicionarse como clientes de aerolíneas, como personas que están siendo robadas, como compañeros policías, como compañeros de la aerolínea, como contratantes de aerolíneas. Se pusieron en el papel de todo menos en el de educadores. Entonces yo me pregunto cuántas veces nos han echado a nosotros el sueño de ser Messi o de ser un ídolo, cuando hemos dicho yo quiero ser, porque a mí mi hija y mi hijo me dicen que quieren ser. Mi hija quiere ser, quiere tocar la flauta, quiere hacer arqueología. Ella está pensando también en hacer un par de profesiones más. Y a mí no me habréis encontrado diciéndole a mi hija, nena, ¿eso cómo lo va a hacer? Eso no lo puedes hacer. Ella te está diciendo todo eso y tú estás diciendo, genial, genial, a ver cómo lo llevas para adelante, ¿no? Y te ríes por dentro, porque lo que está diciendo es, claro, Messi nada más que hay uno, ¿no? Pero tú no le estás diciendo, eso es imposible, pero a esa persona, a ese niño, sí había que decirle que aquello era imposible. Esta estudiante decía, ¿cómo nadie le ha dicho que eso no lo puede hacer él? Entonces lo que estamos es todo el rato negando cualquier camino que no sea el camino que ya hay diseñado. Y traigo aquí, no hace falta sonido. Este es un vídeo de un documental muy bonito, se llama, no lo voy a decir cómo se llama. Este es Brahim.
Ya. ¿Alguien conoce el sitio? Archidona. Es Archidona y es una persona ciega andando por Archidona. Pero yo cuando vi a Brahim andando, yo me quedé impresionado porque nunca había visto andar a una persona con ceguera como a Brahim. Brahim no suele llevarlo, nunca no está bien dicho, no suele llevar el bastón. Pero Brahim estudió en Archidona, él vino del Sáhara, estuvo estudiando allí en Archidona, la secundaria, y después hizo traducción e interpretación aquí en Málaga. En Málaga también iba sin bastón. Y después yo lo último que supe de él es que estaba haciendo un máster en la Sorbona. Es una historia increíble. Yo cuando lo vi caminar y lo vi hablar, pensé, aquí tiene que haber algo. Y entonces encontré en el documental, esto es todo lo que habla la madre de Brahim en ese documental, se llama el documental Los ojos de Brahim, de Macarena Astorga. Merece la pena que lo veáis, y escucho a esa madre que sigue viviendo en el Sáhara. Brahim viene para operarse de la vista con una ONG, se opera un ojo, no le funciona, vuelve al Sáhara, viene de nuevo para probar con el otro ojo, y cuando viene aquí, la madre de acogida, que le acoge para ese trámite, le dice, mira, que yo sé que mi ojo no se va a recuperar, yo vengo aquí para estudiar. Y entonces se queda. Y cuando veo este fragmento, creo que hay una clave importante. ضعفوا ومرضوا وقلت شوفته نمشي به وتبعته لوزارة الصحة وتميت نمشي عليه ونجي عييت الراحد وعييت مع الراحد وريت ياسر من المعاسي عليه فيا لامسته ومن تربيتي له عارفة عنه لا يلحق مستوى كبير ونرجع فيه ياسر كبير من تربيتي أنا له محاكية معاه ونعرف طبعه ونعرف كل شيء عارفة عنه لا يجيب لي شيء كبير ومستقبل كبير به عقيل واللي عقيل عارفة عنه عقل وما دام حد بعقله يجيب كل شيء زي نرجع له ياسر يحققوا من كل شيء زي مستقبله نرجاه يعود زين ونرجاه هم اللي كل مسألة زينة يحققها هو وانا هم اللي طامح لها قلبي انه لا يحقق لي كل شيء زين. Qué impresionante. Porque es la expectativa de una madre que permite que se cumpla. La expectativa que a menudo ponemos nosotros en la escuela es como la contraria, la de que no conseguirá. Ella dice, llegará a donde él quiera llegar. Después en el vídeo también sale algo muy interesante, que es que se entiende con esa infancia allí, en ese sitio, que Brahim camine como camina, con la confianza que camina, porque ha podido caminar con confianza. Os presento a mi madre. Bueno, ya la habéis escuchado antes. Preguntada a mi madre hace ya 16, la friolera de 16 años, le pregunto sobre la historia de Rafa y ella dice, si la familia entra a deshacer lo hecho, la persona, con la dinámica de lo que no sabe, que está enfermo o que vale menos, olvidando que como persona vale lo mismo que todos, estaría destruyendo lo que ha creado. Si pensáramos algo parecido en las escuelas, ¿no? Que es el haberse puesto completamente al lado de su hijo como aliada de su hijo. ¿Seríamos nosotros capaces de ser aliados de nuestros estudiantes? Porque en muchas ocasiones los pensamos como la oposición, ¿no? Como los que hay que controlar, hay que dominar y hay que parar. La música me sirve
para aprender, para ir disfrutando, para dar para transmitir la alegría. Humanamente, Rafa ha aportado a la banda un ejemplo muy grande. A la hora de la interpretación es uno más. No entorpece a la banda para nada, al contrario, la engrandece. Me sentía uno más con lo que yo tengo, que es el síndrome de Down, que lo tengo yo aparcado, porque eso es para mí una etiqueta aparcada, y soy otro, uno más agrupado. Cuando me dijo aquella palabra, esa última, agrupado, pensé, esto es lo que hay que rescatar. Porque él habló de inclusión, él se inventó una palabra que era agrupado, que nace de su agrupación musical. Y entonces yo me siento agrupado, es que me siento abrazado por esta gente. Y yo aquí tengo mi sitio. Y podríamos pensar que en la escuela, que en las escuelas ocurriese esto, ¿no? Podríamos pensarlo. Porque esto estaba ocurriendo a la vez que en la escuela se le estaba diciendo tú no puedes seguir aquí. Voy a pasar esto. Y plantea Carlos Escliar, él es un investigador argentino, para mí una de las personas más interesantes ahora mismo de habla hispana sobre estos temas. Dice que educar es un gesto inicial de igualdad. Entonces, él plantea, no se trata de hacer una promesa de inclusión en el futuro. No se trata de decir, llegaremos a ser inclusivos. No se trata de pensar que la escuela algún día será inclusiva, sino que la inclusión, educar, comienza con un gesto inicial de igualdad. Es decir, un gesto en el que tú como maestro, como profesor o profesora, te reconoces como radicalmente igual a quien tienes delante. Radicalmente igual. Eso significa que un niño o una niña, independientemente de sus características, independientemente de su procedencia, independientemente de su cultura y de sus capacidades, es radicalmente igual a ti. Dice Antonio Machado que no hay, como él, a ver si soy capaz de decir la cita, dice, no hay valor, no lo voy a decir bien, y prefiero no decirla para no decirla bien. Viene a decir algo así como, y ahora no cito, ¿vale? Viene a decir algo así como que, por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más grande que el de ser hombre. Es decir, por mucho que tú creas que tú te mereces estar donde estás, por mucho que tú creas que tú como docente has hecho muchos méritos, por mucho que tú hayas conseguido en la vida, nunca tendrás valor más grande que el de un niño de 2 años, que el de un niño de 3 años, que el de una persona con o sin discapacidad cualquiera. Entonces, la inclusión, eso que llamamos inclusión, educar, es necesariamente un gesto inicial de igualdad, es reconocerme exactamente igual que tú. Y eso lo tienen los grandes pedagogos y pedagogas de la historia, los grandes maestros y maestras de la historia, lo tienen. Cada vez que veáis una fotografía de Montessori, de María Montessori, la veréis con un tratamiento con los niños, y es una comunicación en un plano de igualdad. Y eso es lo que le ocurre a Neil, y eso es lo que le ocurre a Freire, y eso es lo que le ocurre a todos los grandes educadores. Lo que han conseguido es ponerse a mirar al niño o a la niña en un plano de igualdad. Bien.
Bien, y yo creo que voy a pasar 2 ideas y ya, porque sé que ya estáis cansados todos. 2 claves de las infancias de Brahim y de Rafa, por si nos pueden servir para pensar nuestra tarea como docentes. Aquí va Brahim hablando de su infancia. Lo más bonito, lo más feliz es volver otra vez a mi infancia en Esmara, porque jugaba con los niños de forma inocente, no tenía en cuenta mi discapacidad, no sabía que era ciego, ni ellos tampoco lo sabían, porque me aceptaban como uno más. Jugábamos el pía, jugábamos juego que hacían los niños, el pilla-pilla. Qué bueno. Jugábamos y no sabían que yo era ciego. Y eso es genial, ¿no? Dice, pero no sabían que era... ¿Pensáis que sus amigos y sus amigas no sabrían que no veía? Claro que lo sabían. Sabían que no veía. Pero Brahim dice, no sabían que era ciego. A ver si ilustra la narración que me hace Rafa cuando yo le pregunto un día, esta no la grabé en audio ni en vídeo, y entonces la grabé cuando le pregunto por un grupo de amigos y amigas que él tenía, sobre todo amigos, en la secundaria obligatoria, que eran esos niños malotes, esos que como que son el despojo de la escuela, esos niños que nadie quiere, ¿no? Y él se juntaba mucho con ellos. Y entonces yo le pregunto un día, Rafa, ¿tú por qué te juntabas con esta gente? Y él me responde así. Dice, porque con ellos el down no era estar solo. Era como si el down fuese un asesino en aquel tiempo. ¿Qué ha hecho el down? Que me encuentre solo, que me desanime, que esté cabizbajo. El down era diferente con ellos. Cuando estaba con ellos era como si no tuviera down. Ahí me convertía yo en policía y quitaba del medio el down. Y le decía mentalmente a los demás que me apoyaran. Y yo al down lo atrapo, lo dejo en la cárcel y yo soy libre. Entonces yo le pregunto, ¿y ellos te ayudaban a eso? Y él responde, el Mofli y esta gente me ayudaban a que yo fuera libre, porque al principio no se daban cuenta de que yo era down. Y cuando se dieron cuenta, me quieren y me hacían que yo esté con ellos. Por estar acompañado, yo era más libre. Menudo acompañamiento, ¿no? Ojalá los educadores hiciéramos este acompañamiento que pudiera eliminar el estigma. ¿Creéis que sus amigos no sabían que Rafa aprendía como aprendía? Evidentemente lo sabían. Pero Rafa dice, no sabían que yo era down. El año pasado no, me voy este año. Este año, hace unos días, 4 o 5 días, que me dice mi hija va a cumplir 11 años, me dice, papá, ¿cómo puede ser que el Tito tenga síndrome de Down? Me voy para atrás. El año pasado llegó de clase, habían visto un corto que se llama Cuerdas. No sé si os suena. Bueno, es un corto, yo he criticado mucho ese corto. Cuando llega de clase dice, papá, hemos visto un vídeo de un niño malito. Y entonces hemos estado hablando del síndrome de Down. Y entonces yo le pregunto, ¿y qué habéis hablado? Y ella me dice, porque yo conozco gente con síndrome de Down. Digo, ¿sí? Sí. En mi colegio hay gente con síndrome de Down. Y en el atletismo, ella hace atletismo aquí, dice, también hay. Y entonces yo le digo, hombre, claro, hay mucha gente. Digo, el Tito Rafa. Y entonces ella me mira y me dice, ¿el Tito Rafa? El Tito Rafa no había entrado en esa categoría.
El Tito Rafa era solo el Tito Rafa. Y no se había hecho lo que ocurre cuando llamamos discapacitada a una persona, que es que te pones encima de ella. Lo que hacemos es desequilibrar la relación. Y entonces yo cada vez que estoy hablando del síndrome de Down o estoy hablando de cualquier otra discapacidad, lo que estoy haciendo es ponerme encima de la otra persona. Por eso decía antes que la discapacidad no es algo biológico, no es algo que está en los cromosomas. La discapacidad está en la relación entre las personas. Y voy a cerrar ya. Espérate, voy a salir de aquí que acabo antes. Y voy a cerrar pues con mi hermano. No sin antes decir dos ideas. Una, que educar es al final algo así como dar la bienvenida. Como dar la bienvenida, y eso tiene implicaciones que son implicaciones serias, eso es una tarea que nos tenemos que llevar como profesionales a nuestras casas. Es una reflexión que tenemos que hacer y que no la podéis delegar en nadie. Y es cómo hacer que esa acogida ocurra todos los días y cómo hacer que las personas puedan estar en nuestra aula, todas las personas. No la persona que tú quieres, no las personas que a ti te gustaría que estuvieran. Estáis contratados o vais a estar contratados por toda la ciudadanía. Y entonces toda esa ciudadanía va a tener derecho a estar en esa aula, pero además no solo estar, sino que también tiene que poder aprender y tiene que poder participar. Y lo último es que tiene que poder aprobar. Tiene que poder aprobar y tiene que poder titular, porque se llama enseñanza secundaria obligatoria, y es obligatoria, y estamos obligando a los niños y las niñas a que vayan a esa enseñanza, y entonces tendremos que buscarnos la vida para que puedan aprobar. Y cuando ocurre que nos permitimos soñar, que nos permitimos pensar las cosas más allá de lo que estamos acostumbrados, pueden ocurrir nuevos caminos. Ya hemos hablado de eso y yo os dejo con mi hermano, con la forma mejor que él tiene para comunicarse, que es a través de la música. Bueno, muchas gracias. Y dice por ahí Lola, sin micrófono, dice, si alguien quiere hacer alguna pregunta, podéis hacerla. Por ahí. Sí, yo ahora lo traduzco. Era un mural de cosas importantes de ese colegio y el bajo. Una de las cosas que me ponían era esta banda, me decían que era la más importante y que querían que se reconociera.
me ha hecho mucha gracia de que esta mañana justo lo propusiera y luego por la tarde me encontrara con esto. Con esa banda me dice que ha estado esta mañana en el Colegio Gibraljaire, que es en el que está la sede de esa banda, es la banda Miraflores Gibraljaire. Esa banda, yo tengo hecho un análisis de cómo han montado su pedagogía, que no está hecha por grandes especialistas, sino por dos maestros, dos profesores. Son profesores, uno es de secundaria y el otro es de conservatorio. Los dos hicieron una agrupación musical que de manera altruista, ellos tienen sus trabajos aparte de la banda de música y han dedicado muchísimos años en un barrio obrero a hacer una banda de música que era como el gran recurso cultural de ese barrio al que han acudido muchas generaciones. Es más, si pensamos cómo ha sido esa banda, en qué contexto nace en un contexto en el que ese barrio está muy depauperado y ha habido hubo una época de mucha droga y sirvió como un gran aliciente para muchas generaciones para salir de lo que estaba ocurriendo en el barrio y convertirlo en algo increíble, ¿no? Yo creo que es una de las grandes riquezas de la provincia. De hecho, pues también ha estado muy premiada por eso. Bueno, si no hay más preguntas, yo quería decir una cosa hilvanando con esto. Y con esto me callo ya. Esa banda de música está dirigida por dos personas que además tienen su trabajo aparte, es decir, que son docentes aparte, no cobran por ese trabajo. Dos personas trabajan con 120 personas. Ahora la banda es bastante más pequeña, pero ha tenido 120 componentes. Esos 120 componentes, dentro de esos 120 componentes, ha habido siempre gente que salía y gente que entraba. Es decir, gente que ya sabía y que se iba de la banda y gente que entraba sin saber y que comenzaba la banda. Había gente desde edades muy tempranas, 7, 6 años, hasta personas con 30 y tantos años. Además, en una banda de música sabréis que hay un montón de asignaturas. Hay fagot, hay clarinete, hay percusión, hay trompeta, hay un montón de instrumentos y esos instrumentos son evidentemente asignaturas. Dos personas consiguen montar eso y que funcione hasta la excelencia, porque esta banda ha conseguido muchos premios musicales. ¿Qué se nos está escapando en las escuelas? Es más, lo que no he dicho, evidentemente mi hermano estaba ahí dentro y no había ningún pedagogo terapeuta, ni había... Lo que había es una organización en la que unos niños ayudaban a otros niños. Y el más competente le hacía tutoría al menos competente, al que estaba empezando a aprender. Y era todo el rato algo práctico. Siempre estaban aprendiendo para tocar y hacer conciertos. ¿Cuánto de práctico hay en lo que hacemos en las aulas de secundaria? ¿Cuánto hay de que los niños y las niñas puedan ver que aquello que se está haciendo tiene sentido? ¿Sentido para ellos? Bueno, por ahí lo dejo. Entonces yo quería saber lo que usted piensa sobre qué hay que decir ante algunos sueños más disparatados, menos disparatados de niños o jóvenes. Si es imposible o la prueba que puede tener el camino
Bueno, mira, a lo largo de la vida tú habrás soñado un montón de cosas. Algunas cosas te habrán dicho, niña, no pienses eso. Y otras cosas, directamente, tu propia experiencia te habrá dicho, la experiencia te habrá dicho, pues esto es apropiado o esto no es apropiado. El problema es que nosotros, como profesionales, muchas veces lo que queremos es controlar la vida del otro. Queremos decirle a ese otro qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué pensamos que nosotros llevamos la razón? Claro, eso no se hace con mala intención. Tú lo que quieres es lo mejor para esa otra persona, pero lo que estás es tratando de controlar a esa persona. Una de las grandes... de los techos esos que tienen las personas con discapacidad es precisamente la protección, la sobreprotección de su entorno, que no es solo de la familia, mucho en las escuelas. Y esa sobreprotección lo que está es evitando que se pegue un batacazo. Pero es que tú te lo tuviste que pegar. Tú te tuviste que encontrar con que la pared estaba dura y que si ibas corriendo contra la pared te chocaba y te dolía. Entonces uno tiene que poder experimentar eso, porque si no lo experimentas, lo que estás tú es todo el rato condicionando la experiencia. Pero yo cuando experimento y veo que la pared está dura y no la puedo atravesar, lo que hago es incorporar un esquema que tiene completo sentido para mí. Y después, otra cosa que no pensamos es que la realidad no está hecha, sino que la hacemos. ¿Y quién te dice a ti que una persona con ceguera no pueda ser mañana policía? ¿Por qué no? Hay muchos tipos de policías. ¿Por qué no? ¿Y por qué ibas a estar cortando esa idea de principio cuando nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente alimentar el deseo? Que es una de las cosas que estamos perdiendo en la escuela, es que se está separando del deseo de aprender. Y el deseo tiene que estar todo el rato en la escuela. Y nosotros tenemos que estar ahí dando comida a ese deseo de aprender. No sé si te he respondido mínimamente. Bueno, pues yo creo que ya está bien, ¿no? Muchas gracias.